Buenos días a todos los asistentes. Como ya lo dijo Alex, en esta ocasión nos acompaña Fernanda, quien nos va a hablar sobre microtecnología. Em, de antemano, Fer, te agradezco por el apoyo y por el tiempo que nos has dedicado y te doy paso. Gracias. Es un gusto colaborar. Mi nombre es Fernanda Narváez. Yo les voy a hablar de microtecnología bioelectrónica y voy a aplicarle a algo específico que yo he estado haciendo durante estos años en la parte académica. Eh, Les voy a hablar, voy a empezar un poco hablándoles, eh, cuando pueda cambiar, ya, hablarles un poco de mí, más que todo, o sobre todo de mi parte académica, cómo estudié. Lo que empecé estudiando fue Ingeniería Electrónica y Control en la Escuela Politécnica Nacional. Después tuve un tiempo en que trabajé en la industria petrolera. Eh, Eso no fue lo mío, entonces decidí hacer una maestría en sensores para aplicaciones industriales. Esto fue con la ayuda de las becas del CENESID, lo hice en España. Eh, Después, debido a problemas personales y también por cómo fue el contrato con estas becas, regresé a Ecuador. Trabajé como más o menos 4 años aproximadamente. Fui desarrolladora de prototipos en el INAMI y después fui eh, profesora ocasional en el Departamento de Física de la Escuela Politécnica Nacional. Y después quería seguir con la parte académica, entonces decidí hacer otra maestría. ¿Por qué otra maestría? Porque en realidad cuando uno hace una maestría y espera mucho tiempo para hacer el doctorado, lo que ocurre es que las probabilidades que uno sea seleccionado como estudiante de doctorado o como candidato a doctorante son muy bajas, especialmente si quieren financiarse, que les paguen el doctorado. Entonces es mucho más difícil conseguirlo. Entonces lo que hice es optar por otra maestría. Esta vez opté por una maestría en inglés en Dinamarca, en la Universidad de Aarhus. Y eh, ahora me encuentro en la Universidad de Friburgo, en Alemania, como candidata a doctorante en el instituto o el grupo de investigación que se llama BEMT. Lo que señala aquí es bioelectrónica y microtecnología. Entonces, el grupo se dedica a ese tipo de cosas. Voy a empezar a decirles qué es lo que voy a hablar con ustedes o qué es lo que les voy a decir durante esta charla, si podemos decirla, porque no la considero como una clase, es más que todo una charla. Les voy a ser muy breve, no les voy a explicar mucho acerca de cada tema, no en detalle más que todo, porque son temas muy complejos que sí se necesitan conocimientos más profundos de ciertos temas. Entonces voy a empezar con el campo de aplicación de este tipo de dispositivos. Eh, una revisión de una aplicación específica que es para el tratamiento de Parkinson. Después les hablaré de cómo se puede solucionar de un tipo o una manera de solucionarlo. Y después les hablaré cómo habría otra alternativa de solucionarlo, porque las dos alternativas las vi y también desarrollé en mi maestría y en mi doctorado. Entonces, hablemos un poco cuando hablamos de bioelectrónica y microdispositivos, por lo general, o no se nos viene nada a la cabeza, o se nos vienen las imágenes de ciencia ficción de las películas, esto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Es prácticamente humanos que ya completamente robóticos. No es así, tiene parte de realidad, pero está muy, muy alejada todavía de la realidad, tiene poquísimas partes de realidad. Lo que vamos en lo que son dispositivos microdispositivos bioelectrónicos, primero la palabra bioelectrónico. Ustedes el tema lo van a entender, o cada una de las partes de palabras que utilizo para mi tema general la van a ir entendiendo, espero, al transcurso de la presentación. Por ejemplo, ahora bioelectrónico viene
La parte bio, electrónico, supongo que muchos de ustedes ya estarán familiarizados con esta palabra, pero bio significa que va a estar o se va a dedicar a una parte del ser humano o dentro de la medicina o puede ser en el campo biológico. Entonces, una de las características que más se busca dentro de estos dispositivos es que sea biocompatible. Cuando hablamos de biocompatibilidad, significa que el ser humano o que el cuerpo humano identifique a este dispositivo como algo que no le está haciendo daño, que siempre es lo contrario, porque cualquier cosa extraña para el cuerpo humano la identifica como algo completamente extraño y trata de expulsarla o le hace algún daño o la cubre con una especie de tejido, lo que atenúa las señales eléctricas, por ejemplo. Entonces, después de eso, tenemos estas aplicaciones. Prácticamente todo es en el ámbito médico o biológico. Primero lo podemos aplicar en lo que es en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central consiste del cerebro y de la médula espinal. Una de las dos aplicaciones muy específicas que les voy a dar es como la restauración de la visión. Es decir, vamos a tener, esto es un sistema completo, involucra no solo el electrónico, que va a ser la parte de todo el procesamiento de las señales eléctricas, sino involucra personas de neurociencia que sepan dónde tenemos que aplicar esta estimulación. Tendríamos que también contar con personas que sepan de procesamiento de imágenes para que nos digan qué es la imagen que se está procesando y cómo transformarla a señales eléctricas. Entonces es un sistema completo, es un sistema complejo. No es que las personas no recuperan completamente la visión en estos casos. La realidad actual es que las personas que utilizan este tipo de dispositivos ven en blanco y negro y pueden observar los píxeles. Cuando tienen ustedes una mala imagen, ustedes pueden ver estos cuadritos que son los píxeles, ¿no? Entonces las personas que recuperan eso lo ven eso, o que utilizan este tipo de dispositivos. Después aquí he puesto otro que es el Brain Machine Interfaces, que es las interfaces cerebro-máquina, que prácticamente me está diciendo que es un canal o es una trayectoria de comunicación entre el cerebro y un dispositivo externo. Entonces, esto también es un sistema bastante complejo. En este puede incluir lo que son los brazos, las prótesis de brazos, piernas. Es decir, el ser humano que utiliza, la persona que está utilizando este tipo de equipos, de dispositivos, con este dispositivo tiene que enviarle ondas o señales eléctricas para decirle o para que haga una acción este brazo o esta prótesis. Pero también tiene que decirle ya les estoy tomando la taza de café, por ejemplo. Ya la estoy sujetando. Tiene que darle señales, o sea, tiene que leer, pero también tiene que escribir, si puedo decirlo así. La comunicación es bidireccional. Entonces el cerebro de la persona que lo está utilizando envía señales de que tiene que hacer un movimiento, pero también este brazo prostético, me perdonan, a veces me olvido el español, me acuerdo solo el inglés, sobre todo las palabras de lo que estoy trabajando. Entonces, este brazo también tiene que decirle, es suficiente fuerza para sujetar el vaso. No sé si me explico. Después tenemos algo de otro tipo de dispositivos, que son los dispositivos que no son invasivos, es decir, no va a haber un dispositivo dentro del cuerpo humano, por lo tanto, no vamos a tener estos problemas que les había dicho antes, o por lo menos no en gran medida, como es la biocompatibilidad. Dentro de aquí tenemos lo que se llama, el primero que dice Electronic Wound Dressing, que prácticamente es como un curita, lo que decimos en Ecuador, curita. Entonces ponemos estas señales eléctricas dentro de las heridas, no son heridas así normales, yo lo estoy haciendo la analogía, pero es muy, muy básica y tal vez no muy precisa.
pero para que lo entiendan es como tener una colita y cierra la herida muy rápido. Entonces, aplicando estas señales eléctricas permite que la herida se cierre rápidamente. Después tenemos lo que es netamente sensores de lectura o lo que se llama adquisición de señales. Esto es el EEG o electroencefalograma, que muchos de ustedes tal vez estén familiarizados con este término. Esto significa que el médico necesita conocer las señales eléctricas, especialmente de ciertas partes del cerebro que tienen anormalidades. Entonces, esto es el EEG o electroencefalograma. Y luego tenemos el electromiograma, que en cambio lee. Aquí dice electrodos, porque los electrodos son esta interfaz que me ayuda a comunicarme con mi equipo de lectura y la piel o el músculo o el cerebro del ser humano o el animal. Entonces, cuando estamos hablando de electromiogramas, estamos hablando de nervios y músculos. Después tenemos el transcranial stimulation, que prácticamente habla de que vamos a estimular no solo lectura, como fueron estos dos de aquí, sino también estimulación, es decir, voy a aplicar señales eléctricas. Y cuando dice transcraneal, significa que va hasta fuera del cráneo del ser humano. Entonces, por eso es no invasivo también. Después tenemos este tipo de aplicación, también es en el ámbito médico, es la neuromodulación y la terapia del cáncer. Se ha visto que aplicando ciertas señales eléctricas se puede reducir o parar el crecimiento, porque ustedes saben que cáncer es como el crecimiento que no se controla de las células. Entonces, con estas terapias de cáncer, aplicando estimulación eléctrica, se puede parar el crecimiento de estas células cancerígenas y también se pueden matar ciertas células cancerígenas. Y ahí tenemos lo de neuromodulación. En realidad, esto de cancer therapy es lo mismo, es la aplicación de estímulos eléctricos, físicos, o pueden ser también, en este caso son netamente eléctricos, pero también pueden ser físicos o químicos. Para recuperar, por ejemplo, movilidad. En este caso, tenemos una aplicación específica que es el tratamiento del Parkinson. El Parkinson, tal vez algunos habrán visto que el Parkinson es la pérdida completa del control del movimiento de los músculos de todo el cuerpo. Entonces, con esta estimulación eléctrica se puede mitigar, no es una cura, pero se puede mitigar este comportamiento incontrolable de los movimientos. Y después tenemos lo que es lo regenerativo, que también son dispositivos. Este usualmente es un implante, es decir, tiene que estar dentro de la médula espinal y ayuda a esta enfermedad específica, es lo que muchos habremos conocido como es la paraplegia. Entonces, sí se puede reactivar colocando un implante ahí y aplicando estímulo eléctrico, podemos recuperar un poco de la movilidad del cuerpo. Después también podríamos aplicarlo a lo que es solo lo que es estudio netamente académico. Por ejemplo, ustedes saben que la neurociencia es entender el comportamiento humano, pero a nivel biológico. Entonces, esto también nos permite hacer estos microdispositivos, porque los colocamos dentro de un ser humano, de un animal, y podemos determinar cómo está funcionando a partir de ciertos estímulos externos, que sean emocionales, que sean de aprendizaje. Ellos pueden entenderlo, las personas que estudian neurociencia. O también pueden entender cómo se está produciendo ciertas enfermedades, por ejemplo, la epilepsia. Después tenemos estudios en vitro. En vitro significa que ustedes no colocan a un ser vivo, o sea, por ejemplo, un humano a un paciente no le van a colocar. Lo que significa es que generalmente esto se hace en animales. El animal matan el animal, separan el órgano que quieren estudiar,
sacan el tejido que necesitan estudiar, por ejemplo, el cerebro, y colocan los dispositivos en el tejido que ya fue extraído de un animal muerto. Entonces eso ayuda a estudiar cómo funcionan los modelos biológicos o mecanismos biológicos. Entonces eso también puede ser aplicado a este tipo de dispositivos. Eso es de manera general. He resumido las más importantes, pero aún así son muchísimas formas de aplicación de este tipo de dispositivos. También la palabra micro significa que son muy, muy pequeños, como lo vamos a ver. Y vamos a ir a una parte específica, que es el Parkinson. ¿Qué es el Parkinson? Es una enfermedad neurodegenerativa. Lo principal es que pierde la producción de dopamina y por lo tanto pierde el control de la movilidad de todos los músculos del ser humano. Esto generalmente se da sobre personas mayores a 50 años. Y aquí está cómo es que vive una persona con este tipo de enfermedad. La parte ploma es lo que normalmente cuando sufren solo eventos esporádicos o puntuales en su vida, pero después empiezan a vivir como personas incapacitadas, porque ya no pueden ni siquiera reír, porque incluso eso les sale, no pueden formar la sonrisa en sus músculos, no pueden representar eso. Entonces aquí también están un poco de los síntomas. Aquí está el número de personas, cuántas personas sufren de esta enfermedad por año. Este DALI que dice aquí, básicamente solo es la cantidad de cuántos años vive esta persona en forma de discapacidad, o sea, sin poder hacer nada. Entonces, por eso se buscan muchas alternativas para tratarlos, para reducir este sufrimiento de estas personas. El tratamiento actual obviamente es con fármacos, se induce dopamina, pero obviamente tiene sus efectos secundarios y a largo plazo ya no es efectivo, ya no es tan efectivo. También tenemos lo que es el Deep Brain Stimulation, que prácticamente es lo que les decía antes, aplicar señales eléctricas en cierta área específica del cerebro, porque las personas que trabajan con este tipo de pacientes o que saben de este tipo de enfermedades saben exactamente dónde se debe aplicar esta estimulación eléctrica para poder recuperar o por lo menos, no es una cura, pero por lo menos mitigar un poco de los síntomas. Obviamente también tiene sus contras. No se puede, debido al tamaño del dispositivo, a veces no se puede estimular áreas específicas. Y eso involucra lo que dice Low Spatial Resolution, que significa que la estimulación eléctrica no solo va a aplicar a una neurona, sino va a aplicar a las neuronas vecinas. Entonces, eso se refiere. Después tenemos algo que es inalámbrico, que es esto de aquí que se llama optogenética. La optogenética no es más que en lugar de aplicar señales eléctricas directamente, se aplica fármacos en menor medida, en menor cantidad, volumen, y se aplica una longitud de onda que prácticamente, si le puedo dar otro término, es una fuente de luz. Aplico luz, solo libero con una luz, libero este fármaco, pero también hago que se estimule la neurona de manera más rápida. Este es el dispositivo, como ustedes verán. Este es el dispositivo que están trabajando en la Universidad de Aarhus, donde hice mi maestría. Como ustedes pueden ver, este es un dedo, ¿no? Esto de aquí es el pequeño dispositivo, esto de aquí. Y esto es lo que va a estar ingresado en el cerebro. Es muy, muy pequeño. Eso es lo que se busca. En este caso, tal vez algunos, no todos,
pero algunos se preguntarán, pero ¿cómo va a encender este LED? Porque va a necesitar energía para poder ser encendido, entonces necesita algo externo. En este caso es este transmisor. Le envía señales acústicas. Ya les voy a explicar cómo es que las señales acústicas logran que el LED se encienda. Entonces, este es otro método que se puede utilizar para lo que es el tratamiento del Parkinson. Después tenemos, bueno, como ven, este tipo de sistemas son muy complejos, como ya lo había recalcado muchas veces, creo que lo voy recalcando mucho más, involucra muchos campos de estudio. En mi caso, yo solo estudié este transmisor. La parte de, por ejemplo, cómo diseñar el LED, no es que vas y compras a cualquier electrónica, cualquier LED y lo pones ahí, ¿no? Tiene que tener cierta longitud de onda. La longitud de onda determina cuánta potencia o si lo pueden ver en términos de energía que le están liberando a esa neurona. Entonces, eso también es diseñado por físicos. Toda la circuitería aquí que necesita para procesar ciertas señales, para transformarlas a señales que puedan ser entendidas en el exterior. También necesita la electrónica, necesita ingenieros mecánicos, porque esta parte de aquí del transmisor trabaja con cosas mecánicas en movimiento, que ya lo van a ver. Necesita obviamente las personas que saben de neurociencia, las personas que saben de farmacología, involucra muchos campos, que incluso yo no sé totalmente eh, toda la cantidad de campos que involucra. Entonces, como yo les había dicho, yo trabajé en lo que es el transmisor aquí. Entonces, este es el transmisor, prácticamente va a estar en el exterior. ¿Y para qué necesito un transmisor? El transmisor va a enviarme energía para encender ese LED que les decía antes. Existen varios métodos, por ejemplo, esto se llama enviarle la energía hacia el interior del dispositivo, se llama transferencia de energía sin cables. Y puede hacerse de varias maneras. Aquí solo las he mencionado dos porque son las más utilizadas. Y una que es la más utilizada y la otra en la que trabajé. La primera es la inductiva, es decir, voy a tener una bobina. Si algunos conocen la bobina, no es más que un cable enrollado que induce un campo eléctrico. Y este campo eléctrico es inducido a la otra bobina, es como un transformador. Pero esto puede ser... el medio de transporte de este campo eléctrico puede ser, no tiene que ser cables, por eso es que es utilizado y puede ser wireless. Entonces, tiene muchos problemas, especialmente con el calentamiento del tejido. Si calentamos el tejido, obviamente, o ustedes pueden ver lo que no es bueno para tratamientos o no es bueno para ponerlo en el cuerpo humano. Entonces, no es tan atractivo esta opción. Tenemos lo que es ultrasonido. El sonido, recuerden que es este movimiento sincronizado de masas de aire o masas de agua. Tiene que haber un medio para poder transmitir el sonido. Entonces, esto es del ultrasonido. La única diferencia con lo que nosotros hablamos es cuál es la frecuencia que se está utilizando para esta onda. Entonces tenemos esto. Esta alternativa les pareció muy atractiva en esta universidad, por eso es que trabajamos con esta. Teníamos dos opciones, lo que es a granel, que quiere decir que son muy pesados, pero estamos hablando de dispositivos médicos, es decir, que el paciente va a tener que utilizarlo todo el tiempo, entonces lo que necesitamos es algo portable. Entonces había la otra opción de utilizar MEMS, que es Microelectromechanical Electromechanical Systems, que es, déjenme ver la traducción, significa sistemas electromecánicos, sistemas electromecánicos, pero son microsistemas electromecánicos. Entonces son muy pequeños, utilizan ustedes tal vez algunos
ya habrán comprado los dispositivos electrónicos, los circuitos integrados, utilizan la misma industria, es decir, hacen en ese tamaño, pero son dispositivos, ya son sistemas, es decir, tiene la parte mecánica y tiene la parte eléctrica, y hacen dispositivos en el término de micrómetros, por ejemplo. Entonces, esa era la lección para nosotros en la Universidad de Aarhus. Estas son las dos opciones que tenemos a nivel mecánico. Esta es la CMOT y la PMOT. Y les voy a explicar un poco. Este es dos placas metálicas. Esto, recuerden que estamos hablando de micros, o sea, ni siquiera lo pueden ver a simple vista. Entonces, esto son dos placas metálicas. Si ustedes aplican un voltaje entre estas dos placas metálicas, van a tener cargas diferentes en las placas y van a tener fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. Entonces, eso que produce un movimiento de una de las placas, porque una placa va a estar fija y la otra va a estar móvil. Entonces, esa placa va a empezar un movimiento o una deformación. Y esa deformación produce este movimiento sincronizado que les decía que era el sonido. El sonido era un movimiento sincronizado de masas de aire. Entonces produce este ultrasonido o estas ondas de ultrasonido. En el caso de este piezoeléctrico, en cambio, es un material específico que tiene la característica de que al aplicarle un voltaje produce una deformación, o al aplicarle una deformación produce un voltaje a la salida. Eso es debido a cómo está constituido a nivel atómico. El problema con esta era que requería mucho voltaje de alimentación, porque no solo necesita corriente alterna para hacer este movimiento de ultrasonido, el movimiento de esta placa superior, pero también necesita mantener la carga, que les decía que va a estar electrostáticamente cargado. También necesita mantener esa carga. Entonces, necesita dos fuentes de alimentación, lo que se traduce a más potencia consumida, o si lo van a términos de la casa, ustedes estarían gastando más luz, como dicen en Ecuador. Eso. Entonces, el diseño de esto se llevó a cabo en varios pasos. Lo primero era determinar, esta es la sección transversal de uno de esos dispositivos de los que generan este ultrasonido. Entonces, el primero es seleccionar el material. Para eso teníamos que ver cómo está funcionando este dispositivo. Esto solo es esta membranita de aquí. Entonces dice que el movimiento, ese desplazamiento, esa deformación está relacionada con el campo eléctrico, que es el E3, pero también con esta constante, y esta constante está netamente dada por el material. Entonces lo que buscábamos es un material que tenga más alto este E31, que es la característica principal de estos piezoeléctricos que les había mencionado. Entonces seleccionamos el material, en este caso, como ustedes ven, este es el que tiene el más alto. Es no me acuerdo el nombre en español. Pero bueno, veamos qué es el más alto. Igual ustedes no se van a acordar, pero dejémoslo así. Después, lo siguiente era buscar la geometría, porque la geometría tiene mucho que ver con cómo se va a deformar. Si ustedes lo ven en este caso, por ejemplo, que es una dimensión o el modelo en una dimensión, es como una cuerda. Entonces, lo que buscamos es cuánto se va a deformar eso, y eso también está relacionado con la geometría. Tanto estas alturas o lo que le llamamos el espesor de esa membrana, como el radio de esta membrana. Entonces, se buscó eso, todo esto es a través de modelos matemáticos, es un análisis muy exhaustivo de eso, pero se determinó los parámetros, y con eso también se determinó las frecuencias de oscilación que tiene que ser en el rango del ultrasonido. Aquí, para eso se utilizó esto, que es lo más básico, que es el circuitos equivalentes. Lo que quiere decir es que el comportamiento de este dispositivo, lo estoy poniendo en términos
en términos matemáticos, como un circuito eléctrico. El material, el piezoeléctrico, está definido como este capacitor. El acople entre la parte eléctrica y mecánica se la define como un transformador. Después tenemos la parte netamente mecánica, que está relacionada con la rigidez de este material y cuánto pesa este material. Si ustedes van y mueven una cuerda, si la cuerda es más pesada, es más difícil moverla, tendrán que aplicar más fuerza. Eso está relacionado con esto. Y después el modelo de en dónde quiero enviarle o quién va a recibir este movimiento, que sería en este caso, bueno, en mi caso fue el tejido humano. Esto lo representan estos dos, el inductor y la resistencia. Y también algo que tal vez sepan, pero nosotros lo que buscábamos era esta, que es el modo fundamental, que en términos de ondas quiere decir que la parte central es la más deformada. No tengo como esta, o si ven en una cuerda, ustedes pueden tener un solo pico cuando la mueven así, cuando, no sé si todavía se juega a saltar la cuerda, pero cuando se tiene un solo pico, cuando puedes sí saltar la niña en el medio, eso es la onda fundamental, pero si ustedes hacen esta doble aquí, la niña no va a poder saltar. Esto se llama el segundo modo y este se llama el cuarto modo de operación. Y estos no me dan, es como tener armónicos, es que para los de semestres superiores es como tener armónicos en ondas eléctricas. Entonces, eso, lo que ya les había dicho, la parte eléctrica, la parte mecánica y la parte acústica. Luego, como les había dicho, esto es muy, muy pequeño y para conseguir las intensidades o la energía suficiente, se necesita colocar muchos de ellos como un arreglo. Entonces aquí ven el diseño final, que se podría decir que es un arreglo cuadrado de muchos de estos pequeños dispositivos colocados. Esto me va a dar dónde se va a colocar la máxima intensidad a través de mi medio, a través de mi tejido humano y cuánta es la cantidad que yo puedo enviar, cuánta es esta potencia que puedo enviar. Eso con respecto no sé si todavía tengo tiempo para explicarle todavía la segunda parte. Yo creo que no mucho, voy a ser bastante breve. No sé, Eli, dime tú si les doy la segunda parte. Sí, tienes unos 6 minutos, 7 minutos más. Porque si la segunda parte también es un poco larga. Entonces, voy a ser súper breve en esto. La segunda parte es lo que estoy trabajando en este puesto de doctorado como candidata a doctorado. Esta es una intervención mucho más física, o sea, el electrodo, que es solo un metal, es un metal colocado en la superficie del cerebro, como lo ven aquí. Entonces, eso hace una interfaz entre la parte eléctrica, que va a ser todo esto, y la parte biológica, que es la neurona. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Si se ven, ahora sí todo es cable y todo es físicamente acoplado. Lo anterior fue muy wireless, si lo pueden decir, de esa manera. Entonces, si lo llevamos al laboratorio es esto. Tengo un cubo de electrolito. El electrolito no es más que un líquido con iones en el interior o cargas eléctricas en el interior. Esto representa a mi tejido. Esto es mi electrodo, que es un metal inmerso en este líquido. Esto netamente sirve para cerrar el circuito. Recuerden que ustedes siempre tienen que cerrar el circuito para que haya circulación de corriente. En este caso tenemos corriente aquí en el medio, en el líquido, solo que es una corriente diferente que se llama corriente iónica. Entonces, esto es la representación de lo que vimos aquí, de esto. Esta es la representación, si lo vamos al laboratorio. Esto a más detalle es lo que mostraría en la parte derecha, que se llama la capa eléctrica, la doble capa eléctrica, y que está representada por un capacitor. ¿Cómo esto se da por reacciones redox? Es decir,
en cuanto yo ingreso este electrodo al líquido, tengo los electrones libres que son del metal, van a estar en la superficie del metal, por lo tanto va a traer moléculas de agua a la superficie del metal y forman una especie de capacitor, porque esto va a ser negativo y las que atrajo van a ser positivas. Entonces es una especie de capacitor. Esto también genera un potencial eléctrico. Este potencial eléctrico va a traer mucho más cargas, mucho más pesadas en el líquido. Esta es la parte del líquido. Y aquí esto de solvatadas son los iones del electrodo del metal que se vieron libres, que se disolvieron en la solución. También se ven rodeados de estas pequeñas moléculas de agua. A eso se les llama solvatados y estos también se van dirigiendo a formar una segunda capa. Y la unión de estas dos capas se llama doble capa eléctrica, que es representada por este capacitor. Esto es una representación de entre más me alejo, ya no va a haber cargas aquí porque las fuerzas de atracción van a ser menores. Entonces, entre más me alejo, el potencial cae. Y eso está representado. Eso es básicamente cómo funciona el electrodo. Esto es lo que estoy haciendo ahora. Tenemos dos tipos de, si recuerdan lo que les había dicho de electroencefalogramas, este que se llama, que llamo aquí el epicortical recording, es eso, adquirir señal de la superficie, pero no de la superficie sobre la piel, sino sobre la superficie del electrodo, sin se me olvidó la palabra en español, sin el cráneo, sin el hueso del cráneo. Entonces aquí vemos qué tan pequeños son estos dispositivos. Y esto en cambio se llama intracortical, que quiere decir que no voy a ponerle solo en la superficie, sino voy a ingresar en el interior del cerebro. Para eso se requieren muchas técnicas, no las voy a detallar, me voy a ir a lo siguiente. Esto también puedo esto es un poquito importante porque solo quiere decir que inicialmente cuando les mostré la primera fotografía del cerebro abierto con los electrodos, vieron que eran muy grandes y esto quiere decir lo que se está llegando a hacer en términos de micrómetros. Entonces, eso permite poner más electrodos, una medida más directa de solo una neurona y no las neuronas vecinas, como les había dicho antes. Básicamente esas son las diferencias. Esto es uno de las aplicaciones en las que estamos trabajando. Este es un animalito, por lo general, lo que se hace es trabajar con animales primero, y se empieza con ratones, luego con ratas, luego con conejos, luego con monos, y el último es el ser humano. Entonces, en este caso, ellos quieren estudiar cómo el cerebro, las señales del cerebro desde el nacimiento hasta que alcance la madurez. Entonces, eso es lo que quieren estudiar. Pero como ustedes saben, si es que está creciendo el animalito o el ser humano, el cerebro obviamente crece. Entonces, lo que quieren es que estos dispositivos sean adaptables al crecimiento del cerebro. Entonces, eso es lo que estoy trabajando ahora. Hay una cosa, no solo con el material se puede cambiar las propiedades elásticas de estos dispositivos, pero también se puede hacer ciertas variaciones. Muchos de ustedes tal vez habrán jugado con esto de kirigami, que es un arte japonés, que es hacer cortes y luego extenderles. Eso se puede hacer con este tipo de materiales. Entonces, eso se hizo. Esto es lo que se obtiene. Este es el material que se utiliza para lo que son implantes, para lo que son el epicortical recording o para lo que es mediciones en la superficie. Y como ustedes pueden ver, lo mismo se obtiene en este tipo de muy diminutos dispositivos. Entonces, eso fue el primer análisis de este estudio. Después tenemos los problemas con intracortical. Ya les había mencionado que uno de los parámetros importantes es que sea biocompatible porque genera esta fibrosis alrededor y se atenúa.
Pero también si es que, por ejemplo, no es lo suficientemente elástico para moverse con el cerebro, va a producir que se rompa o que se corte la señal eléctrica, por ejemplo. Entonces, esos son los problemas que se tienen que sobrellevar. Para eso se trabaja con materiales ultra flexibles y también se disminuye a lo máximo el tamaño de los dispositivos. Bueno, eso creo que es todo. Espero que algo haya quedado claro o por lo menos que les haya quedado la espinita de que quieren ir por hacer cosas como bioelectrónica. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias a la ingeniera Fernanda. Pues es una temática muy interesante, pues entiendo que también hay muchas aplicaciones de las cuales nos ha mencionado y es un campo también que tiene mucho desarrollo en la actualidad y va a tener una tendencia bastante buena. Bien, entonces vamos a proceder al tema de las preguntas. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta que quiera plantearla aquí directamente o a través del chat para que nos pueda ayudar, por favor. Yo tengo Ya, perfecto, Diego. Ayúdenos entonces con la pregunta. en los experimentos que se dice que se realizan a los animales, o sea, que primero se inicia en ratón, luego ratas, al mono y a los humanos, ¿no sería mejor empezar con los seres humanos y, o sea, no utilizarlos a los animales? O sea, porque al final terminan ellos siendo más perjudicados, diría yo. Claro, si le ves desde el punto de vista, en realidad yo soy amante de animales. Me tocó muy de nuevo esto de trabajar o experimentos en animales. Fue muy difícil para mí iniciar con eso. Pero si le ves desde el punto de vista de cuánto consumes de carne, por ejemplo, porque yo tuve el curso que se llama aquí aquí en Alemania es muy regulado cómo manejas animales. Entonces tienes que seguir un curso para cualquier cosa que vayas a hacer con los animales. En el curso nos dijeron que en tu vida un ser humano, un alemán, no sé en Ecuador, pero un alemán consume 727 especies de animales, las que son consumibles. Y si lo simplificas a experimentos animales, un ser humano lo consume 2.1 animales. Entonces, si ves, la diferencia es muchísima. Entonces, si nos vamos a este sentimiento que yo también lo tengo de proteger los animales, nos iríamos por dietas veganas, por ejemplo, o consumir o rebajar el consumo de animales completamente. Entonces, tienes muchas otras alternativas. Este tipo de aplicarles en humanos, tú sabes que la sociedad le da mucha más importancia al ser humano y que en el orden jerárquico los animales están en una menor escala. Entonces, lo que sí se ha logrado, muchas personas han logrado, y a mí me parece muy interesante, es algo que se llama organ on chip, que es la simulación de hacer todo sintético, por ejemplo, órganos sintéticos, corazones sintéticos, cosas así, no con el hecho de que van a colocarlos como parte del ser humano, sino con este objetivo de hacer estos estudios en lugar de hacerlos en animales, hacerlos especialmente esos que se pueden evitar, como cosméticos, por ejemplo, eso también, las chicas buscar elementos o cosméticos que sean amigables con los animales, que no se hayan hecho experimentos en animales, lo reduciría un montón. Entonces, si te vas a esa parte, tienes muchas más alternativas y no cortarle solo en la parte científica, que la parte científica está colaborando más que todo con el estilo de vida del ser humano. Muchas gracias. También Esteban Vinuesa quiere hacer una
pregunta. Sí, buenas tardes. Yo lo que quería consultar es de los estudios que han realizado respecto al transmisor que emite la señal acústica hacia el LED. La frecuencia que emite es significativa o afecta en algo al tejido cerebral. ¿Se ha evidenciado algún daño ahí? ¿O si no hay ningún problema por el momento? Vamos allá. Sí, existe eso, incluso fue antes de que esto de aquí, esto que dice intensidad máxima, es la intensidad máxima que puedes aplicarle al tejido humano sin causarle daño. Es decir, todos los diseños que tú haces están limitados bajo este parámetro. Entonces, no puedes construir o no puedes emitir señales acústicas que generen más alta de esta intensidad. De esa forma es seguro emitir las señales acústicas dentro del cerebro. Ya, muchas gracias. Efer, tenemos una pregunta en el chat. No sé si nos puedes ayudar. Dice, ¿estos dispositivos se podrían decir que son una evolución de lo que tiene implantado Neil Harbison? Neil Harbison. No sé quién es Neil Harbison. Yo le estaba viendo en el internet y dice que, déjame ver. Aquí decía que dice que es una persona con una antena implantada en la cabeza. Asegura que la antena le permite ver y recibir colores invisibles como infrarrojos y ultravioletas, así como recibir imágenes, videos, músicas o llamadas. No sé si has escuchado de ese. Yo no creo que sea algo evolucionado a ese implante. En realidad me parece un poco, voy a ser sincera, me parece un poco vanidoso que alguien quiera recibir, que se implante una antena. O sea, el propósito me parece bastante, claro, es su cuerpo, pero egoísta, porque lo que quiere es recibir señales, ¿verdad? Pero ¿para qué uso? O sea, Disculpe que le nosotros... interrumpe. Lo que pasa es que él tenía un problema de visión y a través de ciertos estudios, o sea, esa antena lo que hace es recibir o sea, produce vibraciones dependiendo de los colores que ve o también puede transmitir a través de vibraciones los sonidos y él los interpreta a través de la antena. No entiendo mucho el funcionamiento, cómo sería de eso. No creo que sea, al parecer, si es que él puede ver incluso colores e infrarrojos, me parecería que él tiene una mejor tecnología, porque como les había dicho, lo que ven ahora las personas que pierden la visión y se ponen estos implantes, no ven escala de colores, ven a blanco y negro. La resolución es muy baja. Entonces no te podría dar una respuesta en cuanto a decir, él se está haciendo algo más avanzado. No sé cómo él logró si la antena está en el interior, no sé cómo él logró que dure tanto tiempo, porque es uno de los más grandes problemas que enfrenta ahora este tipo de dispositivos, es que no pueden estar tanto tiempo en el interior del cuerpo humano porque el cuerpo humano los rechaza. Entonces yo no te podría decir si es algo más avanzado, tendría que ver cuál es la tecnología que está usando, dónde está implementando esto, porque él debería darle la solución a los de neurociencias, porque incluso para ellos es difícil saber cuáles son las neuronas específicas que deben ser estimuladas para que tú puedas reproducir una imagen muy buena.
y no solo, y encima él también le aplica estas señales de sonido y vibraciones y cosas así. No te sabría decir, o sea, si te estuviera diciendo algo estaría mintiendo porque no conozco, ignoro acerca de la persona que tú me estás hablando. Ujú. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, Alex. Bien, entonces nuevamente pues agradeciéndole, estimada Fernanda, por la exposición, pues es un tema muy interesante y por el tiempo que nos ha brindado. Nuevamente por recordarles también a los participantes que nos ayuden llenando una pequeña encuesta que les acabo de compartir en el chat, que también sirve para la validación de su asistencia. Agradezco también a Elizabeth por su presencia y este evento ha finalizado. También recordándoles que vamos a seguir con este ciclo de conferencias durante este semestre. Nuevamente muchas gracias, estimada Fernanda, y buen día para todos. Gracias a ustedes.